Ayer se inauguró en Plaza Independencia una intervención urbana que busca visibilizar y referirse al suicidio como una problemática social. Está llevada adelante a nivel local por la organización Resistiré, Grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República y el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, con la colaboración además de la Organización Benéfica Británica para la Prevención del Suicidio, Campaign Against Living Miserably, que por su sigla en inglés es CALM. La intervención consiste en 5 dispositivos en formato de cubos que se ubican en espacios públicos, talleres e intercambio con la sociedad, redes sociales y difusión de material a través de una página web. Es una campaña itinerante, va a estar hasta el 10 de mayo, hasta dentro de 2 días en la Plaza Independencia, luego se va a trasladar al Parque Rodó, donde va a estar entre el 11 y el 13 de mayo, y culminará en el Palacio Legislativo entre el 14 de mayo y el 17 de este mes. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con la doctora Alicia Canetti, médica psiquiatra, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR, ex profesora de la Facultad de Medicina, a quien le agradecemos y le pedimos si puede activar el micrófono, porque desde acá lo tuve que silenciar para que no se nos colaran algunos sonidos. A ver si nos escucha, doctora. Sí, perfectamente, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en comunicación en un tema que es siempre muy complejo de abordar, ¿no? Así es, así es. Sobre todo por parte de los medios, me refiero. Sí, es un tema que en general los medios abordan con, digamos, como en doble sentido, ¿no? O bien de una manera sensacionalista, ¿sí? Uh-huh. Cargando una cantidad de detalles y de cuestiones que en realidad no ayudan a comprender el fenómeno, y por otro lado muchas veces silenciándolo, ¿no? También, o sea, sí, como siendo partícipes de lo que nos pasa en general como sociedad, que es esa tendencia, algunos dicen, a poner debajo de la alfombra un hecho que sin duda existe, es una realidad que más nos tiene que preocupar a todos, porque todos de alguna manera estamos involucrados, ya sea como, digamos, contribuyendo a los motivos que terminan haciendo que alguien no encuentre otra salida que quitarse la vida, y por otro lado también sufriendo el impacto, porque mal que bien, si uno analiza en su entorno, la mayoría de nosotros tenemos algún familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, es decir, de alguna manera estamos tocados por este problema. Doctora, hace un ratito mencionábamos que ayer ACE inauguró un centro de atención y decíamos que nos resultaba raro que era de lunes a viernes y en un determinado horario. ¿Es posible acotar de esta manera el tratamiento? Bueno, en realidad, a ver, uno diría que los servicios deberían estar a disposición 24 horas. Claro. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que no siempre es posible, y que lo importante es, uno diría, tener la capacidad como para coordinar servicios. De pronto, un servicio puede estar abierto durante todo, digamos, una parte de la semana. Estoy poniendo el ejemplo de este caso, pero debe tener la capacidad de poder orientar a las personas que requieren ayuda por parte de ese servicio a otras alternativas que funcionen durante de pronto el fin de semana, ¿no? O sea que más que la existencia de dispositivos, lo importante es cómo se coordinan y complementan los dispositivos. Claro. Y esta muestra que se está haciendo, esta intervención urbana, ¿apunta exactamente a sensibilizar a la población? Sí, es interesante, porque yo que vengo desde hace muchos años trabajando en el tema, siento que esta intervención, por decirle así, tiene una característica particular que la distingue de otras, uh-huh. Porque toca, yo diría, como dos componentes a la vez. Por un lado, el tradicional componente de prevención de la conducta suicida, una de cuyas facetas es poder colocar el tema y invitar a la reflexión sobre el problema al conjunto de la sociedad, ¿sí?
para derribar mitos, para derribar estigmas. Nosotros, el suicidio es un problema que está cargado de mitos, es permanente. Incluso nosotros hemos hecho estudios en el propio sistema de salud. Y bueno, desde que, no sé, la idea de que quien se suicida es un enfermo mental, quien se suicida, o el que intenta pero no lo hace es porque en definitiva no quería suicidarse, no quería matarse, y que el que se mata realmente quiere matarse. Todos esos son mitos que obturan nuestra... Bueno, por supuesto, además la carga del estigma de ser mirado como un hecho pecaminoso, ¿no? Claro. Sancionado socialmente, lo cual aumenta el dolor de quienes sufren el impacto, lo que llamamos supervivientes, o sea, quienes sobreviven a la muerte por suicidio de algún ser querido o de algún allegado, que tienen que vivir ese duelo, ese dolor intenso, con mucha culpa, con mucho, a veces con ira, pero sobre todo con mucha vergüenza y aislamiento social, ¿no? Porque en general la mirada, además de los otros, contribuye a ese aislamiento y a ese silenciamiento, ¿no? Al punto de que muchas veces el tema ni siquiera se conversa en la familia y se transmite de generación como un secreto, ¿no? De generación tras generación. Doctora, en nuestro país, por ejemplo, no sé si es posible tener datos recientes, pero ¿cuál es la población más vulnerable en este sentido? Bueno, nosotros tenemos, el país tiene, tenemos dos aspectos. Por un lado, el etario, el de la edad. Sí. Nosotros hemos visto un aumento creciente, sobre todo en las poblaciones jóvenes, entre 24, 29, incluso más, un poco más. Ahí tenemos uno podría hablar de una cierta tendencia al aumento, o sea que es una población a la cual tenemos que mirar y cuyos problemas tenemos que analizar, y un poco la campaña está dirigida a eso, a reflexionar, porque la idea en general con la que miramos el suicidio es, es un problema privativo de la persona que se quitó la vida o que se quiere matar, o en todo caso es un problema de la herencia, pero lo que tenemos que visibilizar es que es un problema muy complejo en el cual hay muchos factores sociales, culturales y económicos que están influyendo. Entonces, lo importante es analizar qué tienen estos sectores que los hacen más vulnerables. Decíamos, por un lado, la juventud, y por otro lado, bueno, lo que siempre ha permanecido con las cifras más altas es el sector de los adultos mayores, ¿no? De las personas adultas mayores, que tienen una característica, y es que en general tienen una baja tasa de intentos, pero cuando intentan suicidarse son mucho más efectivos, ¿no? Y ahí tiene que ver el aislamiento, mucho el aislamiento social, la sensación de ser una carga para los demás, de haber perdido el sentimiento de ser útiles, lo que llamamos la competencia social, el sentirnos que servimos para algo, ¿no? Y para los demás. Eso en los adultos mayores. Y en los jóvenes, porque usted decía, bueno, hay un componente que es el etario, ¿y el otro es el socioeconómico? Sí, bueno, el tema de... Sí, en los jóvenes pesa mucho la presión, ¿no? La presión social. En el caso del varón seguimos teniendo lo que llamamos la masculinidad hegemónica, o la cultura machista, ¿no? Todavía persiste esa idea de que el varón no puede expresar sus emociones, el varón no puede decir lo que siente, el varón tiene que ser exitoso como proveedor, que todavía persiste y en algunos sectores todavía sigue siendo importante esa creencia, y después los cambios propios de esta sociedad posmoderna, o como llaman los sociólogos, que está muy centrada en el individualismo, ¿no? Eso las redes sociales a veces pueden contribuir, porque si bien amplían el espectro de relaciones, por un lado, también muchas veces son relaciones, uno diría vacías, en el sentido de que hay poca interacción directa entre las personas. Entonces, a pesar de tener un amplio espectro de seguidores o de personas con las que uno se relaciona a través de las redes sociales, en definitiva las personas siguen aisladas. Y después está toda la expectativa laboral, digo, ahí es el tema de laboral y educativa, ¿no? Si uno espera que consigan un trabajo, que
o sea, lo más tradicional, ¿no? Que puedan ser, sustentarse de manera autónoma. Y bueno, y cuando todas esas cosas no se dan, y se juntan además con de pronto una ruptura afectiva, una pérdida de algo importante para la persona, la muerte de un familiar muy querido, cuando todo eso se junta, eso hace un combo que, bueno, que hace que las personas no vean hacia adelante, que eso es un poco la característica de la persona que se suicida, que tiene como un velo, ¿no? O sea, lo que se llama visión en túnel, no puede ver para adelante nada que sea diferente a lo que tiene hoy, ¿no? Claro. Entonces, el suicidio es mirado como una salida a ese malestar, que obtura la posibilidad de proyectar algo distinto. Doctora, hay otro aspecto que también por lo general preocupa o me preocupa cuando tomo contacto con él, y es los datos que han circulado a veces con respecto al intento de suicidios en menores. ¿Qué es lo que influye allí? ¿Cuál es la razón de esta situación? Bueno, ahí también, bueno, son los mismos que acabo de decir. La pérdida de vínculo, la pérdida o la inexistencia a veces de un soporte social y afectivo que nos haga sentir pertenecientes a algo. A ver, se nos cortó allí, no estamos escuchando. El campo de las redes sociales. Pero además todo lo que es, por ejemplo, la exposición a la violencia, que puede influir en cualquier edad, pero en estas más, la exposición a cualquier forma de violencia, pero particularmente el maltrato infantil, el abuso sexual, son situaciones que dejan una impronta al punto de que, bueno, hoy tenemos todo un campo que es el campo de la epigenética, que analiza los cambios hasta eso, ¿no? Nuestra información genética puede cambiar por el impacto del ambiente social. O sea, la forma en que se expresa la información, no la información en sí misma, sino la forma en que se expresa. Y lo que se ha visto es que hay cambios en esas expresiones a partir de situaciones de maltrato y de abuso. O sea que ahí se agrega además las propias experiencias infantiles y adolescentes, ¿no? Obvio que uno niega los aspectos biológicos, que esos están siempre, pero para que esos aspectos se expresen se necesita otra cantidad de cosas, y fundamentalmente de cuestiones vinculadas a nuestra interacción social, a nuestra condición de seres sociales, ¿no? Cuando eso falla, ahí se genera un agujero que hasta repercute, decíamos, en nuestra biología, ¿no? Es como que se incrusta, el ambiente penetra a través de la piel y llega a modificar nuestra biología. Doctora, esta campaña está enfocada justamente a prevenir el suicidio. ¿Cuáles son los indicios que podemos tener para decir, bueno, acá hay una alerta? Bueno, a ver, una de las cosas que muestra la campaña, y por eso uno diría que el buque insignia, son fotos de personas de todas las edades que se han quitado la vida, y en eso tenemos que, y por eso creo que es el aspecto más innovador de esta campaña, tenemos que agradecer a las decenas de familiares, de lo que llamamos supervivientes, de familiares de esas personas que han tenido la valentía de romper el tabú, ¿no?, del silenciamiento, y asumir un rol activo, protagónico, de liderazgo en esta campaña, para mostrar que detrás de una fachada aparente, o sea, que detrás de una sonrisa o de una persona que puede estar mostrándose feliz, puede haber mucho sufrimiento. Entonces, justamente una de las cuestiones que hace esta campaña, sin cargar las tintas en la sociedad, pero sí por lo menos para poder contribuir en ese eslabón de la prevención, esa cadena, ¿no?, como un eslabón más, nosotros indicamos una serie de advertencias, ¿no?, de señales, como puede ser, por ejemplo, los cambios de humor drásticos, ¿no?, los altibajos en el estado de ánimo, también el tener conductas muy irascibles, estar permanentemente irritable, pero con mostrarse agresivos, ¿no?, pero de manera excesiva, por ejemplo,
el hacer bromas con el tema, porque todos de pronto decimos, ay, me quiero morir, ¿no? O me mato, Sí, sí. Eso lo decimos todos, pero otra cosa es decirlo de manera frecuente. Entonces, cuando alguien lo dice de manera frecuente, lo utiliza permanentemente, incluso hasta de manera broma, ¿no? De manera sarcástica, Sí. bueno, eso es una alerta. Ahí está. Obvio que cada una de estas cosas por sí sola no es suficiente, ¿no? Pero son como, Claro. después, por ejemplo, regalar las pertenencias de uno, empezar a regalar, ¿no? Empezar a despojarse y sentir, y decir, bueno, esto que decíamos, ¿no? Decir que uno es una carga para los demás, también, perdón que me está sonando, también el decir que uno es una carga, son señales verbales que también nos dan indicios de que algo puede estar pasando, y después, bueno, los gestos, ¿no? Nosotros, bueno, todo esto que estoy diciendo está... Esta campaña, además de este buque insignia que son las fotografías de personas que se han quitado la vida, detrás de las cuales había proyectos de vida, ¿sí? Pero bueno, este combo de situaciones no permitió que siguieran adelante, y que de alguna manera los expulsáramos como sociedad. Todo esto que estoy diciendo sobre las señales, ¿no? De cómo advertir, está en una página web. Estas fotos se acompañan de una página web que no solamente permite entender los relatos de quiénes eran las personas que estamos mostrando, ¿sí? Un relato hecho por los familiares, sino que además tiene una cantidad de herramientas como estas que estamos hablando, ¿no? De, bueno, cómo poder abrir un poco más los ojos, las orejas, para darnos cuenta que algún ser querido o un conocido está sufriendo y puede tener problemas y puede estar necesitando ayuda, ¿no? ¿Cuál es esa página web, doctora, antes de finalizar? La página web es www, bueno, el W sí. Parece que ya no se usa, yo sigo usándolo por costumbre. Esto es laultimafoto.ui, la última foto todo junto.ui. Perfecto. Lo vamos a incluir también en nuestra página web, en la nota, así la audiencia lo puede recurrir allí. Ahí va, porque eso además lo que nos permite llegar a mucha más gente que la que obviamente pasa por la muestra, y además esa página va seguramente a seguir un poco después de que la campaña culmine. O sea que eso la idea de nuestra es que eso se instale como un apoyo para la ciudadanía, donde conozca. Incluso tenemos una pestaña en el menú que lleva, por ejemplo, a conocer los derechos, ¿no? Muchas veces no sabemos que tenemos derechos por parte de obligaciones que ha asumido el Estado, pero que no solamente no las sabemos, sino que a veces cuando queremos usarlas, del otro lado no existe respuesta. Entonces, nos parece importante que la gente se apropie de esos derechos e incluso los reclame, como por ejemplo tener derecho a la atención, ¿sí? Que es una de las prestaciones en salud mental, cuando alguien ha perdido por suicidio a un familiar, ¿no? Y un derecho además que debe ser implementado en los siguientes días, es decir, y no una espera de 6 meses como hemos tenido en algunos de los supervivientes. Entonces, también eso lo hemos intentado plasmar en esta página web, es decir, que hay una cantidad de herramientas, inclusive derechos que las personas todos los ciudadanos deberíamos conocer y reclamar. Doctora Alicia Canetti, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que el tema no ni cerca de agotarlo aquí en el abordaje, pero bueno, el principio quieren las cosas y quedamos en el compromiso de seguir hablando próximamente para no dejar el tema en una ocasión puntual, sino que seguir abordándolo. Bueno, ¿puedo decir una última cosa? ¿Cómo no? Tenemos, junto con la web, con la muestra, tenemos talleres, nosotros vamos a difundir, pero hoy por ejemplo, a la hora 10 en la sala Camacuá de AEBU, realizamos el primer taller de la campaña, que es una invitación a todo el mundo. El taller se llama Hablemos de Suicidio, una cuestión colectiva, así que invitamos a todo el público que quiera estar reflexionando e intercambiando junto con nosotros sobre este problema que sin duda nos debe afectar e involucrar a todos. Queda hecha la invitación, entonces muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Álvaro.